Hermanos, en esta mañana vamos a tener el estudio de la cuarta doctrina de la gracia. Es el cuarto tema, ya hemos visto los tres primeros, lo que es la depravación total, la elección incondicional y también la expiación limitada. Nos corresponde ver lo que es la gracia irresistible. Hay un pasaje en la Escritura, porque toda enseñanza tiene que ir acompañada de la palabra de Dios siempre. En Génesis 1, en el versículo 3, el Señor de manera poderosa, pareciera que no lo fuera así, pero debemos entender lo que así fue. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios todopoderoso. Esta doctrina nos muestra, como parte de las 5 doctrinas de la gracia, el modo de acción de nuestro Dios Trino en la salvación del hombre. Nos enseña acerca de la soberanía de Dios, la obra de Cristo y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Podemos ver la intervención clara y directa de nuestro Dios Trino en lo que es la gracia irresistible. Dios es soberano y tiene el poder para vencer toda resistencia, cuando Él quiere y como Él quiere. Así lo dice en su palabra. Los invito a que veamos 5 citas respecto a esto, para tener un entendimiento de lo que es nuestro Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, me pueden acompañar para que podamos hacer esa lectura juntos. En el capítulo 4 de Daniel nos dice la Escritura lo siguiente, en el versículo 34 y 35. Dios manifestándose a través de esta palabra inspirada por Él, nada menos y nada más que en Nabucodonosor. Lo usa para darse a conocer. Veamos lo que dice ese capítulo 4, versículo 34 y 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? También en el Salmo 115:3, que es un salmo totalmente mesiánico, un salmo muy bello porque nos habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 115, en el versículo 3, también podemos ver lo siguiente. Nuestro Dios está en los cielos. Y qué bueno que hemos visto a través de Mateo el Padre Nuestro, para entender muy claramente que nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. También en el libro de Job, en el capítulo 42, nos dice lo siguiente. Vamos ahí a Job 42. Y que la palabra de Dios quede sellada en nuestros corazones. Job 42, en el versículo 2, en la primera parte, dice Job, refiriéndose a Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. También podríamos ver en el capítulo 9 de Romanos toda la obra de Dios acerca de su misericordia. Si recuerdan ese pasaje,
yo quiero y de quien quiero tener misericordia la tengo. Y de quien no, también. Ahora abramos nuestras Biblias en 2 de Timoteo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y ahí vamos a ver algo con el cual le damos entrada a lo que esta doctrina encierra. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo empezó esto? En la eternidad. Allá en la eternidad. Hay un término que habla de esto, y así teólogos reformadores y hermanos que han estudiado también la Escritura y que el Señor ha utilizado como maestros, hemos oído sobre el orden salutis, ¿no? O ordo salutis. Y precisamente ese ordo salutis nos habla de la elección y de la predestinación, y eso es la historia de la salvación, pero allá en la eternidad. Dios haciendo la elección y la predestinación de los que su Hijo amado salvaría por medio de su sacrificio en la cruz. Luego ya se habla de la expiación, del llamado del Evangelio, del llamado interno y de la regeneración. Hasta aquí está este orden de salvación. Por eso en esta carta del apóstol Pablo nos dice claramente que fue un llamamiento de qué índole, llamamiento santo, porque viene de un Dios santo. Ahora bien, el nuevo nacimiento, hermanos, que también así se le conoce a esta gracia irresistible, el nuevo nacimiento o elección, llamamiento eficaz, nuevo nacimiento, gracia eficaz, son los nombres que recibe esta doctrina. Me pareció un término también valioso rescatar de parte del hermano R.C. Sproul, que él le ha denominado en algunos de sus escritos como gracia invencible, ¿sí? Porque quizás el término de gracia irresistible para más de uno podría hacer pensar, bueno, ¿por qué es irresistible si el hombre se resiste? Luego entonces, ¿cómo suceden las cosas? Pues el hombre puede resistirse, pero va a tener que ser confrontado con una gracia que es invencible, finalmente. Porque ya lo vimos en Daniel, ya lo vimos ahí en Job, lo vemos a través de la Escritura. Estamos frente a un Dios todopoderoso y soberano, que no depende realmente de su creación. Nosotros sí dependemos de Él como nuestro creador. Ahora bien, vamos a entrar en lo que es la resistencia del hombre para entender cómo actúa la gracia irresistible. ¿Sí queda claro? Se le puede llamar gracia eficaz, porque obviamente tiene una eficacia, es eficaz. Es un llamamiento eficaz y es un nuevo nacimiento. En Romanos 10:21, el apóstol Pablo describe al hombre y nos dice acerca de esto. Quisiera que fuéramos viajando, vamos a hacer un viaje escritural por el libro de vida, porque este es un libro de vida, de un Dios vivo. Hay muchos, infinidad de libros, miles, millones de libros, pero finalmente son letra y tinta. La palabra de Dios tiene vida, y tiene vida que tú y yo hoy estamos vivos, porque pasamos de muerte a vida por medio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que no es un libro más. Hagamos este viaje por el libro de vida. Este es un libro de vida. En Romanos, entonces, en el capítulo 10,
Vamos a ver ahí en el versículo 21 lo siguiente. Hablando de la resistencia del hombre y acerca de cómo Dios confrontó esta resistencia y dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En Hechos 7:51, en palabras de Esteban, previamente a su muerte, él también les dice lo siguiente, en Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 7, del versículo 51, Esteban les dice, y es Dios hablando a estos hombres, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esa es la resistencia cotidiana del hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Se resiste, se resiste. Nosotros somos testimonio viviente de ello. Creo que la mayoría de los que hemos pasado de muerte a vida tuvimos un buen episodio de resistencia a la palabra de Dios, al llamado de nuestro Señor. Se nos predicaba, se nos compartía, se nos hablaba de la obra bendita, de la obra poderosa de Cristo y decíamos, no, o peor aún, como sucedió cuando uno de los reyes allá en el Antiguo Testamento encuentra el libro de la ley, ¿recuerdan de ese pasaje? Y entonces manda mensajeros a convocar a que se lleve a cabo la Pascua y que se cumpla conforme a la ley de Dios. Y esos mensajeros van recorriendo las tierras de Israel y se encuentran primeramente con ¿qué? Con hombres que se burlan de ellos, hacen escarnio de ellos, la gran mayoría. Pero ¿qué sucede? En un momento, la Escritura narra de algo que sucede, que hay una respuesta de algunos, de ciertas tribus, y dicen, sí, hemos de hacer conforme a lo que Dios nos ha demandado. ¿Por qué? Porque la Escritura lo apunta y dice, Dios les da el corazón para que lo lleven a cabo. Si Dios pide algo, Dios pone las cosas, Dios obra para que se lleve a cabo. El hombre, todos los seres humanos, utilizamos nuestra voluntad para resistir a Dios. Para eso nos sirve la voluntad. Un tema muy extenso y que en algún momento pudiera llegarse a tocar es el libre albedrío, porque es un término que con mucha facilidad se usa, pero que lo único que nosotros podemos concluir es que el hombre realmente sí usa su voluntad, pero para resistir a Dios. En Romanos capítulo 8 nos los dice la Escritura de la siguiente manera. Romanos capítulo 8 del versículo 21, del versículo 7 al 8. Dice así el Señor, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, y hemos entendido cuando se refiere la Escritura a la carne, ¿no? A la naturaleza pecadora del hombre. No pueden agradar a Dios. O sea, esa es la condición del hombre, no hay otra condición del hombre. No hay puntos intermedios, no hay estados intermedios. Pensando que quizás haya un hombre o una mujer que tenga algo ahí rescatable en su vida. Sí, alguien me puede decir, bueno, entonces, ¿por qué hay gente que busca de Dios? En efecto, buscan de un Dios, pero no del Dios de la Biblia. Algo que pueda calmar su conciencia, algo que pueda llevarlos a quizás a tener una cierta armonía con otras personas, pero el Dios de la Biblia es rechazado, es aborrecido.
Nos los describe muy claramente el Señor a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. ¿Recuerdan la descripción del hombre? ¿Cuáles son sus características? Aborrecedores de Dios. Aborrecedores. Lo cual fuimos nosotros. Fuimos aborrecedores de Dios. Cuando el hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿por qué está muerto? Por su pecado. Por lo tanto, de aquí vamos a partir cómo obra la gracia del Señor. Ahora vamos a ver la obra de nuestro Dios. El Evangelio de Juan, y qué bueno que el Señor por su providencia nos ha permitido empezarlo a estudiar y a empezar a aprender de él por medio de nuestro hermano el pastor Andrés. Y qué bueno que ahí en el libro de Juan se habla mucho acerca de la gracia de Dios y cómo actúa la gracia irresistible en el hombre. El mismo Señor Jesús les dice a sus oyentes, a sus discípulos, los que lo estaban rodeando: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Aquí vemos las tres situaciones en este versículo que nos hablan al respecto. Ninguno es ninguno. O sea, el pecado es universal. Ninguno puede. Es una incapacidad del hombre. Y tercero, si el Padre que me envió no le trajere. En estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras se describe la elección y la gracia. Elección y gracia. Si el Padre que me envió no le trajere. Ahora bien, la palabra de Dios nos muestra cómo sucede esto. A través de un llamamiento. Hay un llamamiento externo y hay un llamamiento interno. También le conocen o se le denomina como llamamiento general o un llamamiento particular. El externo viene de nuestros labios. Dios usa al hombre. ¿Cuándo? Cuando se proclama el Evangelio. Dios nos usa. Dios usó a hombres que nos hablaron del Evangelio. Pero el llamamiento interno es ese que viene directamente del Espíritu Santo. Este llamamiento es realizado por Dios en el corazón de algunos, con poder vivificante. El llamamiento externo, el llamamiento universal o general, es un llamamiento cuando se proclama el Evangelio en las plazas, en los trabajos, en el púlpito. Pero el llamamiento interno sucede cuando la palabra de Dios, que es viva, poderosa, eficaz, se conjunta con la obra poderosa también de regeneración del Espíritu Santo. Para que ese hombre, esa mujer, reciba vida. Esa es la forma de actuar del Señor. El Señor lo dice así en su Escritura, que es por la locura de la predicación del Evangelio. Y hay una razón para hablar de ello. El llamamiento externo tiene un efecto de vida cuando éste se une entonces al llamamiento interno del Espíritu Santo. El corazón es sustituido, la mente se abre, la voluntad cambia. Dios usa su palabra para dar vida. Dios nos liberta de la esclavitud del pecado para por primera vez, libremente ir
ver a nuestro hermoso y precioso Salvador Jesucristo. Es cuando tú, después de quizás varias veces haber escuchado el Evangelio, un día de manera poderosa, milagrosa, que solamente Dios puede hacer, tus ojos se abren y suceden los milagros en tu propia persona. Esos milagros que dieron evidencia de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Al ser ciego, ahora ves. Al ser sordo, ahora oyes. Al ser mudo, ahora hablas. Al ser manco, ahora deseas abrazar a tu precioso Salvador. Ahora tienes pies para poder ir a Cristo y decirle: tómame en tus manos, Señor. Porque solamente tú eres el que tienes el poder para rescatarme, para salvarme. Ahí es cuando sucede. Y sucedió un día. Porque así fueron iluminados nuestros ojos. Por eso empezamos con Génesis 1 ahí. Sea la luz, y fue la luz. Y el apóstol Pablo utiliza exactamente ese mismo pasaje y habla de la luz resplandeciendo en nuestros corazones para el conocimiento de Cristo. No hay otra forma. Les hablaba del llamamiento, y para que quede conforme a la Escritura, vamos a el segundo libro de Crónicas, hermanos, acompáñenme. Capítulo 30, y dice así de los versículos 5 en adelante. Aquí es un ejemplo del llamamiento externo, del llamamiento interno también, o sea, al mismo tiempo, porque dice así: y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado de modo de como está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sinónimo de volverse, ¿qué es? Cuando el Señor utiliza volverse, ¿de qué está hablando? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Qué parecido, ¿verdad? En las palabras ¿de quién? De Esteban. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Nos puede suceder en la Alameda, nos puede suceder afuera de los hospitales, nos sucede con nuestros familiares, nos sucede con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. ¿O no? Se ríen, se burlan. Nosotros nos reíamos y nos burlábamos. También, en muchas ocasiones lo hicimos. O parecía que nos quedábamos callados, pero no procedíamos al arrepentimiento.
Sin embargo, dice así, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. El hombre actuó. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. ¿Quién dio el corazón? No en todos, en algunos. Muchos fueron llamados. ¿Cuántos crees que respondieron a este llamado? Como dice la Escritura, en palabras del mismo Señor Jesús. Muchos son los llamados. Pocos los escogidos. Pero los escogidos, ¿por qué? Porque tuvieron nobleza, porque son más sabios, porque son más entendidos, porque son mejores personas, o tienen por ahí destellos y brillos de bondad, ¿no? Si Dios no transforma, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, si Dios no transforma, y no tan solo transforma, sino quita el corazón de piedra y da el corazón de carne, no va a suceder nada. No va a suceder nada. Bien lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 36, la obra de Dios, cómo Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y un corazón de carne que puede ahora sí amar a su Salvador, porque viene una limpieza, y esa limpieza es nada más y nada menos que por la obra perfecta, suficiente, completa de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para el perdón de tus pecados, de mis pecados y de todos los pecados de los que han sido llamados a vida eterna. Amén. ¿Cómo se da esto? Entonces, Dios da ¿qué? El corazón. 1 Corintios 1, del 21 al 24. Esto nos lleva a caminos de mucha paz respecto al evangelismo, hermanos. De mucha paz. Y hace que el púlpito sea verdaderamente un lugar donde se pueda exaltar el poder y darle la gloria a Dios. Y no tener que hacer circo, maroma y teatro para poder convencer a las personas en llamamientos y llamamientos y llamamientos. Y a veces la predicación dura 10 minutos y el llamado dura 1 hora. Y hay que echar mano de muchas argucias, música, luces. Y estar conminando y obligando y queriendo convencer y levanta tu mano y ven para acá y haz esto y haz lo otro. ¿Por qué? Por supuesto que es frustrante para ese hombre, porque quisiera ver su obra realizada en esas almas. Nosotros debemos buscar la gloria de Dios. Hay una total paz de entender que yo tengo nada más dos responsabilidades ya como creyente, como un hijo de Dios. Orar, interceder por las almas, porque a eso estamos llamados. Predicar el evangelio y que Dios haga su obra perfecta, completa, de regeneración en hombres y en mujeres. Eso nos da paz también con respecto a nuestros seres queridos. Saber que están en las manos de un Dios poderoso, no en mi capacidad de convencimiento. ¿O qué tanto puedo yo estar encima y encima y encima de ellos? Dejar que verdaderamente la obra de Dios se lleve a cabo como Él lo quiere hacer. Para los llamados, aquí en 1 Corintios capítulo 1, hermanos. 1 Corintios capítulo 1, ¿me acompañan? Seguimos en este viaje.
en el capítulo 1, versículos del 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, para unos es ¿qué? Tropiezo. Para otros, locura. Pero para los llamados, esto es para los elegidos, ¿qué es? Poder y sabiduría de Dios. Poder y sabiduría de Dios. Poder, porque es la obra del Espíritu Santo regenerando al hombre. Sabiduría, la preciosa obra de Cristo. De tal forma, hermanos, entonces, que la regeneración precede a la fe. Dios da el corazón. Es un llamamiento realizado por Dios. Él es el que llama. Es una regeneración que también en teología se le conoce como regeneración monergística. Este término de monergístico viene del griego y mono es uno, ergon es obra o trabajar, el sufijo ergon. Entonces es la obra de Dios única y exclusivamente obrando en el hombre. No es una obra sinergista, no es una obra en la que el hombre pone y aporta una parte y Dios pone otra. Y a veces inclusive se puede pensar que el hombre pone mucho, como haciendo un favor, y Dios pone poco. No, es una obra regeneradora, monergística, porque Dios es el que hace todo, todo absolutamente. Dios obra, la obra de Dios es solamente, hermanos. Ahora bien, ¿recuerdan el pasaje también de Ezequiel capítulo 37, cómo esos huesos toman vida? El profeta no pudo hacer nada. Es más, dice, tú eres el que lo sabe, Señor, cómo se va a llevar a cabo eso. Ese pasaje es hermoso respecto a cómo es la obra, es un ejemplo de la obra regeneradora. El nuevo nacimiento lo podemos ver en Juan 3, en ese diálogo que tiene Nicodemo con el Señor Jesús, ¿sí? Y el Señor le dice de manera muy clara, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas entrar al reino de Dios. Es más, te digo que es necesario que lo hagas porque si no, no puedes ver el reino. Primero ver el reino y luego entrar al reino. Es lo mismo, es un sinónimo. Ahora bien, con esto vamos a sacar unas conclusiones. El tema da para más, hermanos, pero pues el tiempo es pequeño y tenemos que seguir el orden del culto. Entendemos entonces que este es un llamamiento que se lleva a cabo por la predicación del Evangelio, la obra del Espíritu Santo regenerando al hombre. Y esto nos muestra que solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón de un pecador, de piedra a un corazón de carne. Vemos la infinita, grande y pura gracia de Dios. Nos muestra cómo Dios, el Dios Trino, se involucra en la salvación, persona por persona. El Padre eligiendo, el Hijo rescatando, redimiendo al hombre, el Espíritu Santo dando regeneración. Es la obra de un Dios Trino, de nuestro Dios Trino. El fruto del nuevo nacimiento y de la fe es el arrepentimiento. Esto se llama conversión. Y es abandonar el pecado y abrazar a Cristo. Acuérdate, hermano, tus pecados son perdonados, pero también algo muy importante. Dios te ha dado el poder, nos ha dado el poder para vencer al pecado. No tan solo nuestros pecados han sido perdonados, porque ahí se quedan algunos y dicen, bueno, ya mis pecados quedan perdonados. No, también hay poder y victoria sobre el pecado, porque el Señor así lo tuvo sobre él. Entonces, la gracia nos acompaña también
Esta gracia nos va a acompañar durante todo el proceso de santificación hasta que el Señor venga por nosotros o vayamos a su presencia en donde hemos de ser glorificados. Y nos impulsa a seguir predicando el Evangelio con una total confianza, tranquilidad y esperanza de que a la hora de evangelizar no depende de nuestra capacidad, sino del poder y obra de nuestro Dios. Es una obra que Dios hace, hermanos, una obra que Dios hace por medio del glorioso Evangelio. Cree, arrepiéntete y ven a Cristo. ¿Es una contradicción? Claro que no. Es Dios haciendo la obra y el hombre siendo responsable de su respuesta por medio del arrepentimiento. ¿Por qué sucede la fe y por qué sucede el arrepentimiento? Porque son dones de Dios. Ya lo vimos ahí en el pasaje acerca de los hombres que escucharon a los mensajeros. Dios puso el corazón, Dios pone el arrepentimiento, Dios pone el don de fe también, son dones de Dios. Y entonces nosotros podemos ir con un corazón ya anhelante de abrazar a nuestro Salvador y decir, gracias, Señor, por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias por tu vida, por tu muerte, por tu resurrección. Recibas la gloria. Vamos a cerrar con un pasaje, hermanos, que está en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis capítulo 4. Y dice así en el versículo 11. Con eso terminamos. La Escritura nos los dice de esta manera. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Podemos entender esa creación, la creación que vemos, pero hermanos, esto le da la honra y la gloria a la nueva criatura que tú y yo somos. Él reciba la honra, el poder y la gloria, porque Él nos creó, nos pasó de muerte a vida por medio de su Espíritu Santo. Y fuimos librados de un juicio. Y fuimos librados de la condenación. Gloria sea a su nombre. Y salgamos con un corazón lleno, agradecido, a proclamar el Evangelio precioso, glorioso de nuestro Señor Jesús. Porque a eso fuimos llamados. Y para eso estamos en esta tierra, hasta el último día de nuestras vidas, para proclamar su Evangelio. ¿No hay más? A eso fuimos llamados. Gloria sea al Señor. Preparemos y dispongamos nuestro corazón para seguir alabando y bendiciendo y exaltando su nombre en el culto que en unos minutos ha de iniciar. Gloria sea a Dios.